Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos iniciando la transmisión. Vayan comentando los que se van conectando, si están escuchando, si se escucha bien, si se está viendo bien. Vamos a esperar un momento en lo que se conectan los demás. ¿Sale? Buenos días, ya vi que se conectó por aquí Rubí. ¿Cómo estás, Rubí? Coméntanos. Sebastián, felicidades también. Muchas gracias, felicidades por el Día del Padre a todos. Felicidades, Sebas, saludos ahí a todos por allá, a Barbie, a Kenia, no sé quién más ande por allá. Muchas gracias, felicidades a todos. Estamos iniciando la transmisión y bueno, vamos a esperar a que se conecten los demás. Si tienen alguna duda o algo que quieran comentar, lo pueden hacer antes de iniciar. Bien, pues estamos dando inicio. No sé quién más ande por ahí. ¿Quién más anda por ahí? Comenten, comenten. Bueno, pues feliz Día del Padre, por cierto, a todos los que andan por ahí, bueno, y los que, digamos, están conectándose apenas. Muchas felicidades a todos. Bueno, y como les comentaba por ahí, qué mejor oportunidad pues para celebrar a nuestro Padre Celestial, pues que congregarnos en su nombre, ¿verdad? Y es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de, pues del capítulo 5 de Juan. Y bueno, terminamos pues toda esa porción. La verdad es que ha sido ha sido algo muy padre, ha sido digamos toda una travesía, ¿no? Este y bueno, hemos visto muchas cosas respecto a todo lo que estaba aconteciendo
y sobre todo a lo que menciona Jesucristo, ¿verdad? A cómo Él, digamos, decide acercarse de manera amorosa, decide eh, tratar con todas las objeciones de los seres humanos y y bueno, todo esto con el propósito pues de salvarlos, de salvar a toda la humanidad. Es verdad que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos se salven, ¿verdad? Dice, quiero yo la muerte del impío. No, en ninguna manera, ¿verdad? Más bien que se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Eso es lo que quiere Dios. Y Dios siempre está buscando las maneras este para hacer propicia la salvación para cada uno de nosotros. Y bueno, ese precioso milagro de salvación en nuestras vidas. Creo que hicieron una pregunta por aquí. Dice, estoy leyendo Esdras y quién es y de quién es hijo el rey Ciro. Esdras, ok, Esdras, ¿me puedes mencionar? ¿Estás iniciando, Esdras? Son los primeros capítulos. Déjame irme allá. A ver, vamos a ver. Estoy poniéndolo en mi Biblia, ¿ok? Esdras. Ok. Bueno, nos preguntan que ¿de quién es hijo el rey Ciro? Dice el capítulo 1, versículo 1 de el libro de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así es. Entonces, Ciro es rey de Persia del año 550 al año 530 antes de Cristo, ¿verdad? Recordemos que la deportación a Babilonia es por medio del rey Nabucodonosor y el imperio persa conquista al imperio babilonio y digamos el líder del imperio persa es Ciro. Entonces, permítame un momento. Ok.
Este, a ver, entonces, según lo que estábamos viendo aquí, es que muy probablemente él es hijo de del anterior rey de Persia, en el libro de Daniel lo vemos un poquito más a detalle. Es hijo de, en Daniel capítulo 9, versículo 1, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ¿verdad? De la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Entonces, bueno, aquí Darío, su nombre como tal, pudiera, digamos, no ser su nombre real, ¿verdad? Es más bien como un título. Y él fue hecho rey, como bien leíamos ahí en Esdras, conforme al propósito de Dios. Él fue el primer rey de tanto de los persas como de los medos, ¿verdad? Después de la muerte de Belsasar, que fue muerto por esta conquista de los persas. En ese momento cayó el imperio de Babilonia. Entonces, bueno, pues este es el dato en Daniel 9:1 nos menciona claramente que él es hijo de Asuero, ¿verdad? Ciro, en general, la palabra Darío, se utiliza también como Ciro. Entonces, posiblemente, como les mencionaba, Darío es un título que se le daba como, de alguna manera, un estatus para gobernar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está. Asuero es el que vemos en Esther, ¿verdad? Asuero es ese rey que vemos detallado en el libro de Esther, que muy probablemente pues se convirtió a través del testimonio de Esther. Y vemos también que cuando leemos Nehemías, cuando Nehemías se acerca al rey y le menciona pues todo lo que quiere hacer y le pide que le permita ir a, digamos, a reconstruir la ciudad. Ahí se menciona que este rey, en el tiempo de Nehemías, se menciona que ahí estaba la reina y se menciona
de alguna manera se hace esa mención muy, muy rápida de que estaba la reina ahí. Entonces, muy probablemente ellos habían sido influenciados por la reina Esther y muy probablemente también eran creyentes, ¿verdad? Por eso es que ven bien todo este asunto de reconstruir Jerusalén. Bien, no sé si respondí o amplié la pregunta, pero bueno, ahí está, ahí está la respuesta, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. No sé, a ver, ahí por ahí que me pongan si quedó claro o si lo detallamos un poco más. Bien, pues vamos a iniciar. Vamos a orar para iniciar, ¿verdad? Bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú sigues disponiendo nuestros corazones, Señor. Gracias por este precioso regalo de permitirnos abrir los ojos nuevamente, Señor. Gracias porque tú sigues poniendo ese aliento de vida y nos sigues dando la actitud para acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, por estas herramientas que nos permiten acercarnos aunque estemos en diferentes lugares, Señor. Te pedimos que tú sigas produciendo ese mismo espíritu en nosotros, Señor, que nos sigas dando ese cargo por nuestros hermanos, Señor, que nos permitas pues estar pendientes de cada uno de ellos, Señor, teniendo esa unidad en un solo cuerpo, Señor, ayudándonos los unos a los otros, Señor, también teniendo el cargo por aquellas personas que no te conocen, Señor, para poder seguir transmitiendo tu palabra, Señor, a través de cada una de estas herramientas que tú has permitido que se desarrollen, Señor, a lo largo del tiempo. Sabemos que cada una de ellas tiene un propósito, Señor, y qué precioso que nos puedas permitir pues seguir usándolas para darte honra y gloria a ti, Señor. Te pedimos en esta mañana por Cristi, Señor, que tú sigas restaurando su salud, Señor, que tú sigas trabajando en su vida, Señor, pero sobre todo que tú le traigas descanso, Señor, que tú la restaures. Te pedimos pues por todos aquellos que están en dificultades, Señor. Te pedimos que tú sigas mostrando que tú estás por encima de todas las cosas, Señor, y que tú a través de cada una de las circunstancias nos quieres llevar a esa madurez. Señor, te pedimos que tú nos sigas guiando, que tú sigas manteniendo nuestra mirada fija en ti, Señor, y en esta mañana te pedimos que te quedes con nosotros, que nos guíes a través de este estudio de tu palabra, Señor, y que tú nos permitas tener ese entendimiento, que hables en lo personal a nuestros corazones, Señor, y que tú nos sigas instruyendo y edificando. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Bien, pues el día de hoy, como les comentaba, eh, vamos a pues hacer un pequeño recuento. Si bien ya terminamos el capítulo 5, como les comentaba, pues la realidad es que ha sido, ha sido todo un trayecto, ¿verdad? Ha sido todo un escudriñar la palabra y ha sido muy padre, ha sido muy edificante en lo personal. Espero que también haya sido así para ustedes. La verdad es que eh, creo que gran parte de lo que hemos desarrollado a través del capítulo 5 lo hemos hecho a través de esta herramienta del internet, a través de Facebook. Eh, y bueno, han quedado plasmados a lo largo de las semanas cada una de estas enseñanzas y creo que es algo muy bueno, sobre todo aquellas en las cuales nos hemos detenido a hacer un análisis un poco más detallado. Eh, y bueno, conforme hemos ido avanzando en el Evangelio de Juan, eh, hemos visto cómo se repite ese patrón, ¿verdad? Cómo Juan lo que pretende es que las personas puedan ver con claridad quién es Jesús, ¿verdad? Puedan ver con claridad que no solamente fue eh, alguien importante, ¿verdad? Que no solamente fue un gran maestro, que no solamente fue, eh, digamos, un hacedor de milagros, ¿no? Sino que lo que busca Juan a través de cada uno de los pasajes es presentar esta realidad. Jesucristo como el Hijo de Dios, Jesucristo como Dios mismo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Y conforme hemos ido avanzando en este estudio del libro de Juan, pues hemos visto cómo se va manifestando una y otra vez y cómo va siendo cada vez más claro estas cosas en nuestras vidas y cómo nos hemos ido afirmando a través del desarrollo de estos capítulos y cómo Juan va siendo cada vez más claro presentando esta verdad. Sin embargo, muchas veces viene esta misma pregunta a nuestras vidas e inclusive muchas personas se, se acercan y nos preguntan pues estas inquietudes, ¿verdad? Se acercan y nos dicen, bueno, pero ¿en dónde dice que Jesús es Dios, verdad? ¿O dónde Jesús dijo que Él era? ¿No? Y bueno, muchas veces conforme vamos avanzando en el Evangelio de Juan, pues vemos esta realidad. Sin embargo, siempre hay aquel curioso que dice, bueno, pues sí, ahí lo dice, pero ¿en qué otra parte lo dice, verdad? Muchas veces hay estas incógnitas y muchas veces pues nos quedamos con ciertas interrogantes al respecto, pero la realidad es que Jesús mismo dice que toda la escritura, como veíamos la semana pasada, toda la escritura daba testimonio de él. Y en los evangelios vemos cómo esto se va presentando en cada una de las interacciones que él tiene. Y vamos a ver una de estas interacciones. Vamos al capítulo 15 de Lucas. Lucas está en el Nuevo Testamento.
Mateo, Marcos y luego sigue Lucas. Capítulo 15. Bien. Entonces, cuando vemos este pasaje, muchas veces nos preguntamos respecto a dónde está la cruz en este pasaje, ¿verdad? ¿Dónde está, en dónde se menciona aquí? Entonces, vamos a ir viendo en dónde están cada uno de estos pasajes, ¿verdad? Permítame un momento, porque se está atorando la transmisión. ¿Están en la red? Sí, que se conecten al tuyo para que no se atore. Perdón, es que se estaba atorando un poco. Bien, entonces vamos a iniciar, vamos a leer el capítulo 15 de Lucas. Vamos a iniciar en el versículo 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Entonces aquí vemos que Jesús está con un grupo de personas y se menciona con claridad que estas personas son pecadores, ¿verdad? Entonces vamos a analizar un poco, porque muchas veces en este tipo de pasajes surgen estas incógnitas, ¿verdad? En este tipo de pasajes surgen estas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está la cruz en esta historia? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está ese alto precio que tenía que ser pagado? ¿En dónde está el pago? Por ejemplo, a lo largo de esta parábola vemos una porción en la que se presenta al hijo pródigo, ¿verdad? ¿Y dónde está ese alto precio que tenía que ser pagado para que el hijo regresara a casa, ¿verdad? Así que vamos a analizarlo. Vamos a tratar de responder dos preguntas. Primeramente, ¿quién está diciendo Jesús que Él es? Y en segundo lugar, a lo largo de esta parábola está explicando Jesús en algún lugar por qué tiene que morir para que nosotros podamos regresar a casa. Entonces vemos en estos versículos que ellos murmuraban, ¿verdad? Y esto se refiere, esta palabra, a que estaban quejándose con respecto a la moral de Jesús, ¿sí? A su actitud moral, a lo que Él estaba haciendo. Ellos lo que trataban de hacer es que querían averiguar quién era Jesús. Hemos visto que lo veían haciendo milagros, ¿verdad? Y a pesar de todas estas señales que manifestaban la realidad de Jesucristo, a pesar de todas estas cosas increíbles, porque verdaderamente eran increíbles,
ya lo habíamos visto la semana pasada. A pesar de todo esto y que veían cada una de estas señales que iban cumpliendo lo que se relataba a lo largo de la escritura, ellos se aferraban a su incredulidad, aunque no podían negar que lo que él hacía verdaderamente parecía la obra de Dios a través de él, y además lo escuchaban hablar palabras sabias. Venían estas preguntas a sus mentes: ¿es Jesús realmente el Mesías prometido? ¿Es Dios que se ha hecho hombre para salvarnos? Y aunque estaban todas esas interrogantes, algo en lo que ellos creían, ¿verdad?, era que si Dios en algún momento viniera a la tierra, su vida tendría que ser perfecta en todos los sentidos, ¿verdad? Haría todo lo bueno, haría todo lo correcto en todas las áreas y en especial en el área moral. Y aquí es donde está la cuestión, aquí es donde surge esta incógnita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús no se presenta de esta manera. Jesús se la vive a lo largo de todo su ministerio entre pecadores y recaudadores de impuestos, ¿verdad? Todo este tipo de personas. Entonces vamos a poner esto un poco en perspectiva, ¿verdad? Había, no sé si has escuchado de la comunidad de Qumran. No sé si has escuchado, para que te suene un poco más, de los rollos del Mar Muerto. Bueno, a las afueras de Jerusalén había una comunidad que vivía en estas cuevas que estaban a las orillas del Mar Muerto. Ahí se encontraron los que se llaman los manuscritos del Mar Muerto. Son una colección de manuscritos que datan de un periodo desde el año 250 a.C. hasta el año 66 después de Cristo. Más de 700 manuscritos, de los cuales cerca de 200 son citas o porciones bíblicas, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Entre esos manuscritos se encontraron 34 copias completas de los Salmos, 27 copias de Deuteronomio, 24 copias del libro de Isaías, 20 copias del libro de Génesis, varias porciones del libro de Daniel, que también lo datan, o sea, las copias se datan del siglo VI, y para que hubieran podido existir estas copias significa que los originales ya tenían un rato circulando, porque el libro de Daniel en estos manuscritos es de los más citados, ¿verdad? Se encontraron muchas porciones que citaban el libro y que hacían análisis de cada una de las profecías. Entonces esta comunidad vivía en estas cuevas, en este lugar alejado. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea de que de esta manera se iban a mantener puros, ¿verdad? Se habían apartado de Jerusalén para evitar ser contaminados con la inmoralidad que en ese entonces rondaba en Jerusalén, toda esta inmoralidad, toda esta idolatría, ¿no? Además de esto, alrededor de las cuevas habían diseñado varias piletas para la purificación ceremonial y desarrollaron un sistema hidráulico para mantenerlas con agua, a pesar de que era un desierto, ¿verdad? Fue increíble que a pesar de que estaba en ese lugar, desarrollaron un sistema para mantener siempre esas piletas con agua para la purificación ceremonial. Esto les permitía purificarse con regularidad para mantener su santidad, porque ellos pensaban que para mantenerse puros tenían que apartarse de todas las influencias malignas, ¿verdad? Tenían que apartarse de todas las personas malvadas. Pensaban que Jerusalén era un desastre porque había muchas de esas influencias, idolatría, como ya mencionamos, etc. Así que decidieron aislarse. Ellos pensaron que esto era lo mejor para mantenerse santos, ¿verdad? Y llegaron a tal grado que incluso cuando las personas les llevaban comida no podían acercarse a ellos. Entonces lo que hacían es que la comida la ponían
afuera de las cuevas, se iban, y ya una vez que se iban, entonces estas personas salían de la cueva y tomaban las cosas. No tenían ni siquiera contacto con las personas para no digamos, ensuciarse, ¿verdad? Para no caer en esto. Entonces, para no contaminarse de ninguna manera. Entonces se la vivían leyendo las escrituras, escudriñándolas. Y por otro lado, vemos a estos fariseos y saduceos, a los maestros de la ley, que ellos no estaban del todo de acuerdo con esta postura que tenían esta comunidad de Qumran. Ellos pensaban que para mantenerse puros era importante, digamos, no juntarse con ciertas personas. Ellos entendían que era importante mantenerse puros, pero ellos creían que no se tenían que aislar del mundo, sino que más bien debían de estar alerta y tener cuidado con quién se juntaban, con quién se asociaban y a quién le brindaban hospitalidad, porque ellos creían que a las personas que se les brindaba hospitalidad era como darles tu aprobación. Así que si invitabas a las personas incorrectas, estarías aprobando sus pecados. Eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Y decían, no puedes invitar a adúlteros, no puedes invitar a recaudadores de impuestos, etcétera, ya que estarías aprobando su manera de vivir y te estarías comprometiendo moralmente. Entonces decían que debían de cuidarse de esas personas para mantenerse puros, ¿verdad? Entonces cuando observaban a Jesús, esta es la razón por la cual ellos murmuran, ¿verdad? Esta es la razón por la cual se quejan de lo que ellos piensan que compromete la pureza de Jesucristo. Jesús está recibiendo a pecadores, recaudadores de impuestos y está comiendo con ellos. Entonces se decían entre ellos, si Jesús es un hombre santo de Dios, si Él es quien dice ser, no es posible que esté comprometiendo su santidad mezclándose con los pecadores de esta manera. Entonces están confundidos, ¿verdad? Ya que por un lado Él está haciendo estos milagros, está sanando enfermos, está alimentando a multitudes y es algo increíble, ¿verdad? Y por el otro lado parece estar exponiéndose a la inmoralidad al juntarse con este tipo de personas. Entonces eso les causaba conflicto. ¿Cómo puede ser quien dice ser si está teniendo estas conductas, ¿verdad? Así que murmuraban acerca de la persona de Cristo. Y entonces Jesús les responde contándoles una parábola. Esto es importante tomarlo en cuenta. Vemos a lo largo de este capítulo, no sé si tienes ahí tu Biblia, en el capítulo 15 dice, primero tienes la parábola de la oveja perdida, luego tienes la parábola de la moneda perdida, luego tienes la parábola del hijo perdido y luego tienes al otro hijo también manifestando una rebelión. Entonces son 4 partes de una sola parábola. Si no, aquí en el versículo 3 hubiera dicho, entonces les refirió estas parábolas. Pero no dice eso, ¿verdad? Dice, entonces les refirió esta parábola. Todo el capítulo 15 es una sola parábola, que tiene 4 partes, ¿verdad? La oveja perdida, la moneda perdida, un hijo pródigo y el otro hijo perdido o en rebelión, ¿verdad? Así que Jesús está respondiendo a esta queja de que invita a los pecadores y come con ellos. Jesús los escucha y les responde de esta manera. Les responde a través de una parábola en 4 partes. Y las primeras 3 partes terminan igual, ¿verdad? El personaje principal va en busca de lo que se había perdido, encuentra lo que se había perdido y trae de regreso lo que se había perdido. Y después de todo eso, hace un banquete para festejar, ¿verdad? Vemos en el versículo 4 de Lucas 15 que dice: ¿qué hombre de vosotros,
teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Entonces dice, fíjense qué interesante, dice que ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va en busca de la que se había perdido? Bueno, eso es algo que tenemos que analizar. ¿Qué pasa entonces con las otras 99? Bueno, más adelante lo vamos a ir desarrollando. Vamos a continuar leyendo, vamos a leer los versículos del 5 al 9. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ahora les refiere la segunda porción, ¿verdad? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma, que había perdido. Entonces, está contando la historia de alguien que pierde, en la primera porción, una oveja, ¿verdad? Entonces, les está contando la historia de un pastor. Pero ¿quién? ¿Qué clase de pastor dejaría a las 99 e iría por aquella que está perdida? Solamente un buen pastor. Entonces, Jesús está contando una historia acerca de sí mismo. Jesucristo es el personaje principal en cada parte de esta parábola. Muchas veces pensamos que Él está contando una historia ilustrativa, ¿verdad? Una historia de pastores y ovejas. Y muchas veces usamos este tipo de historias para contársela a los niños, ¿verdad? Muchas veces se piensa de esa manera acerca de lo que Jesús decía, que son historias, muy buenas historias para contárselas a los niños. Y algunas personas piensan inclusive que si realmente queremos algo en la Biblia que sea profundo, tenemos que ir a leer alguna de las epístolas de Pablo, de Pedro, ¿verdad? El mismo Pedro dice que los escritos de Pablo son difíciles de entender, difíciles de interpretar, ¿verdad? Y muchas veces pensamos de esta manera, y cuando pensamos acerca de las historias, de las parábolas que presenta Jesús, pensamos que son historias que son para contárselas a los niños, ¿verdad? De hecho, muchas de ellas se manejan a través de caricaturas que se les presentan a los niños. Sin embargo, Jesús no pretende usar las parábolas como historias ilustrativas. Jesús usa las parábolas para enseñar teología, ¿verdad? Usa las palabras para enseñar su cosmovisión, usa las palabras para explicar la ley y los profetas. No es una historia ilustrativa, porque las historias ilustrativas se usan para transmitir ciertas ideas profundas, ¿verdad? Ciertas ideas importantes, ciertas ideas que nos van a hacer reflexionar. Y se utilizan historias ilustrativas para hacer esas ideas accesibles a todas las personas. Y se usan historias ilustrativas cuando se piensa que las personas no van a alcanzar a entender la información presentada. Sin embargo, las parábolas no pretenden eso. Jesús no está tratando de simplificar las cosas. Jesús está enseñando la doctrina,
¿verdad? Jesús está presentando la exégesis, esto es la explicación de lo que se presenta a lo largo de toda la escritura. ¿Sí? Las parábolas no son ilustraciones. Las parábolas no desarrollan la cadena de pensamiento tradicional, sino que la parábola en sí misma es la enseñanza teológica. Jesús enseña la doctrina a través de las parábolas. No son ilustraciones, son el mecanismo por el cual Él transmite lo que quiere enseñar. Entonces, los fariseos murmuraban de Jesús y Él les comparte a través de esta parábola la base teológica que explica todo lo que presenta a través de la escritura, cómo Él debía de comportarse o lo que Él debía de hacer. Recordemos que estas personas enseñaban la ley, ¿verdad? Entonces, para poder enseñarla, ellos tenían que sabérsela de memoria, ¿verdad? Ellos tenían que tenerla en su corazón, ¿sí? Y cuando Jesús les refiere esta parábola, Él va a usar palabras que van a hacer que estas personas relacionen lo que Jesucristo está diciendo con ciertos pasajes a lo largo de la Escritura. Antes de continuar, vamos a recordar que en el momento en el que llegan con esta queja con Jesús, hay personas sentadas con Jesús comiendo, ¿verdad? Ahora quiero que te imagines en este momento cómo se han de sentir esas personas. Imagínate que fueras tú. Imagínate que por ti le estuvieran reclamando a Jesús porque lo encuentran comiendo contigo, ¿verdad? Imagínate que llegan unos líderes religiosos que se sienten superiores a ti. ¿Cómo te sentirías? Si están reclamándole a Jesús que está comiendo contigo, pues probablemente te sentirías avergonzado, ¿verdad? Y en ese momento le dirías a Jesús, oye, no quiero que te metas en problemas por mi culpa, va a ser mejor que me vaya, ¿verdad? Esas personas, cuando esto sucede y ellos llegan a reclamarle precisamente por todos los que están comiendo con Jesús, se sienten avergonzados. Así que cuando Jesús está hablando, Él sabe que los que están sentados a la mesa también están escuchando. Están escuchando cada palabra que Él está diciendo. Y todos son judíos, ¿verdad? Todos conocen la ley. Recordemos que una vez que son presentados a la sociedad, esto es entre 12 y 13 años, empiezan a memorizar la ley. Los niños memorizan los profetas mayores, las niñas memorizan los profetas menores, ¿sí? Entonces, todos conocen la ley. Y a lo mejor hay algunos que no la conocen del todo, pero sin duda hay porciones que todos conocen, ¿verdad? Como por ejemplo el Salmo 23. Inclusive ahora hay muchas personas que ni siquiera abren sus Biblias, ¿verdad? Yo sé que tú sí lo haces, ¿verdad? Pero hay personas que no. Y aunque no abran sus Biblias, todos saben lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Hasta cuando vas a comprar tortillas. La tortillería se llama Salmo 23 y tiene una pequeña porción del Salmo, ¿verdad? Entonces, todo mundo conoce este pasaje. Y inicia así. Dice Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es. Entonces, dice, nada me faltará. ¿Por qué
¿por qué nada me faltará? Dice David que Jehová es su pastor. Dice que nada le va a faltar. ¿Por qué está tan seguro? Porque David sabe que Dios no solamente es el pastor, David sabe que Dios es el buen pastor. David está diciendo, Dios es mi buen pastor. Vemos en el siguiente versículo, versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, delicados pastos. ¿Por qué? ¿Por qué delicados pastos? Bueno, el buen pastor nos lleva a lugares donde hay suficientes pastos para comer. Y luego dice, junto a aguas de reposo. ¿Por qué tienen que ser aguas de reposo? Recordemos que las ovejas tienen pues mucha lana, ¿verdad? Lana para tejer, ¿verdad? Entonces, cuando se acercan a tomar agua a un río o algún lago, el agua tiene que estar calmada, ¿verdad? Porque si está agitada, entonces la lana se moja. ¿Y qué pasa cuando la lana se moja? Bueno, se vuelve muy pesada. Y generalmente las ovejas se acercan a la orilla del río y ellas no doblan las patas, ¿verdad? No doblan las rodillas. Ellas separan las patas y se van agachando para tomar el agua. Entonces, si el agua está moviéndose o está agitándose, eventualmente la lana se va a mojar, se va a hacer muy pesada, y si están inclinadas hacia adelante, lo más probable es que se caigan al agua, ¿verdad? Entonces el agua tiene que estar calmada. Entonces el buen pastor lleva a las ovejas a aguas que están en reposo, que están calmadas, ¿verdad? Luego dice en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La traducción aquí, cuando dice confortará mi alma, es una palabra hebrea que se llama shab. Esto significa llamar a arrepentimiento. Llamar arrepentimiento, recordemos que significa cambio de mente, llamar a darnos la vuelta, ¿verdad? Entonces, cuando el buen pastor ve que la oveja se aleja, él la llama para que dé la vuelta y regrese. Aplicado en nuestras vidas es cuando voy en un mal camino, el buen pastor me llama para regresar al buen camino. A veces leemos el Salmo de una manera como si nosotros fuéramos lo principal en el Salmo, ¿verdad? A veces lo leemos y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, ¿verdad? A veces lo leemos de esa manera, pero el Salmo no es acerca de nosotros. El Salmo es acerca del buen pastor. Y el Salmo hace énfasis en el buen pastor. Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por Él. Él es el buen pastor. Nada me falta, no por mí, sino porque Él es el buen pastor. Él me pastorea junto a aguas de reposo porque Él es el buen pastor, y todo lo hace porque Él en sí mismo es bueno. El Salmo está enfocado en el pastor, en Dios. Él rescata a las ovejas por amor de su nombre, de Él mismo, ¿verdad? Luego vemos en el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para ejemplificar un poco más esto, la vara era una especie de bat, una especie de palo, que muchas veces se le encajaban especie de metales o clavos
para que estuvieran, digamos, salieran. Entonces imagínate un bat que tiene clavos y todo. Y el cayado era una especie de tronco muy pesado que tenía al final una curva como una especie de gancho, que se usaba para enganchar a las ovejas por el cuello y traerlas de regreso. Entonces imagínate que esa oveja cae al agua y entonces el gancho sirve para agarrarla del cuello y poder sacarla y poder rescatarla. Entonces el salmista dice que esto es reconfortante para él. Pero ¿cómo puede ser reconfortante un bat con clavos, no? O sea, si estuviéramos, digamos, a la medianoche y vemos que alguien viene hacia nosotros con una vara, digamos, con un bat lleno de clavos, ¿verdad? Y un tronco en la otra mano, realmente no sería muy reconfortante, ¿verdad? Realmente a mitad de la noche podría ser hasta tenebroso, ¿verdad? Que alguien viniera con unas especies de armas y además con clavos incrustados. Sería un poco tenebroso, pero dice aquí el salmista que esto es reconfortante. Pero imagínate si estuvieras en medio de la noche y alguien quisiera hacerte daño. Y la persona que trae esta vara viene con nosotros, es nuestro amigo. Si esto fuera así, nos sentiríamos aliviados porque Él vendría en nuestra ayuda. Y esta es la imagen que quiere dar aquí el salmista, ¿verdad? El buen pastor protege a las ovejas. Ahora, esta imagen del buen pastor es algo muy común en el Antiguo Testamento. De hecho, es una de las imágenes principales a lo largo de todos los libros. Es el buen pastor que rescata a las ovejas y las rescata porque Él es el buen pastor. Continuamos versículo 5 y 6 y aquí la imagen cambia, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 5 y 6. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, aquí ya no está hablando de ovejas, aquí está hablando de personas. Y el buen pastor ahora es el anfitrión, ¿verdad? En la presencia de las personas que me odian, tú me honras con una comida, me alimentas públicamente. En presencia de mis angustiadores me honras públicamente. Entonces, si volvemos a la imagen de aquellas personas que estaban sentadas con Jesús cuando los fariseos llegan a quejarse con Jesús, y Jesús comienza a hablar del buen pastor, y todos entienden que hace referencia al Salmo 23, Jesús está diciendo que en la presencia de sus enemigos Él los está recibiendo, Él los está invitando, Él los está alimentando, ¿verdad? Entonces, Él les responde a los fariseos, pero al mismo tiempo está trayendo consuelo a todas aquellas personas, ¿verdad? Ahora, vamos a otro pasaje. Vámonos a Jeremías 23. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Entonces Jeremías 23 habla de los malos pastores, de aquellos que desvían a las ovejas del camino. Vamos a continuar leyendo los primeros versículos. Dice el versículo 2: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis
mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Entonces Jesús les vuelve a hacer referencia, pero aquí les está diciendo que hay pastores que son malos pastores, que en vez de cuidar del rebaño, desvían a las ovejas del camino. Dios nos ha encomendado a guiar las ovejas, y dice que hay pastores que las alejan. Dios dice que llegará el día en que Él nos pedirá cuentas y habrá un castigo. Debemos de estar en constante arrepentimiento y buscando a Dios en todo momento. Que Él nos permita cumplir de acuerdo a su voluntad la responsabilidad que nos ha encomendado. Entonces aquí Jesús dice, ustedes tenían la responsabilidad de cuidar del rebaño y no lo han hecho. Y no solamente no lo han hecho. Ahora vámonos a Ezequiel capítulo 34. Está ahí, Ezequiel está ahí adelantito de Jeremías. Entonces vamos a leer los primeros versículos. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel, versículo 34, vamos a iniciar, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la peniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Los malos pastores no solo desvían a las ovejas, los malos pastores se están alimentando de las ovejas, ¿verdad? Se las están comiendo, dice. Están viviendo a costa de las ovejas. Vemos más adelante en el versículo 10, de ahí mismo del capítulo 34 de Ezequiel. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Dios promete que Él vendrá. Dios promete esta encarnación. Dios promete que Él vendrá a rescatar las ovejas. Yo lo haré, dice el Señor. Yo soy el buen pastor. Vemos, no leímos el 11, ¿verdad? Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Él dice que Él lo va a hacer. Ahora vámonos al versículo 17. No nos va a dar tiempo de leer todo el capítulo, pero si tienes tiempo ahí en tu casa lo puedes leer completo.
Vamos a leer el versículo 17, del 17 al 19. Dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Fíjate qué interesante. Ahora les habla a las ovejas: o es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Qué increíble. Dice: y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Fíjate que dentro del rebaño no todas son ovejas buenas, ¿verdad? Lo que está diciendo Dios es que no viene a rescatar a las buenas ovejas. Dice que las ovejas que están en el rebaño son ovejas malas, ¿verdad? Dice que el pastor las lleva a buenos pastos, y dice que comen, y una vez que terminan de comer y se sacian, dice que pisotean el pasto, ¿verdad? Para que nadie más pueda comer, ¿no? Luego el pastor las lleva a aguas de reposo, y estas ovejas malas dice que toman agua y luego empiezan a enturbiar el agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hacen sus necesidades en el agua y para que ya nadie más pueda tomar, ¿verdad? Son malas ovejas. Las ovejas fuertes atacan a las ovejas débiles. Entonces, cuando Dios hace estas referencias, dice que no viene a buscar a las ovejas porque sean buenas ovejas. En realidad, lo que está diciendo aquí Dios es que son malas ovejas. Dios va a traer a las ovejas no porque sean buenas ovejas, sino porque Él es el buen pastor. No va por las buenas ovejas. Lo que está diciendo aquí Dios es que todas las ovejas son malas. Todas son rebeldes. Y si a lo largo de este capítulo no hay algunas personas a las que no les está quedando claro esto, al final del capítulo Dios es muy claro con respecto a esta imagen de ovejas y pastor. Fíjense que dice el versículo 31 ahí en Ezequiel 34. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Por si había alguien que decía, no, pero pues aquí está hablando de otra cosa. No, aquí Dios es bien claro. De todo esto de lo que les estoy hablando es de ustedes. Ustedes son mis ovejas, que son hombres, son seres humanos, y yo, Dios, soy vuestro pastor. Muchas veces cuando vemos que algo malo pasa, buscamos siempre culpar a alguien más, ¿verdad? Siempre buscamos de alguna manera zafarnos, ¿verdad? Siempre usamos esta manera de expresarnos que se llama voz pasiva. Por ejemplo, si algo se te cae, por ejemplo, se te cae, no sé, el celular, ¿verdad? Se te cae el celular y dices, se cayó, ¿verdad? No dices yo lo tiré, dices se cayó, ¿verdad? No sé, igual ibas manejando y chocas, ¿verdad? Pero no dices choqué el carro, dices el coche se descontroló, ¿verdad? Y usamos este tipo de expresiones de alguna manera para decir que nosotros no tuvimos nada que ver, ¿verdad? Los judíos usaban también este tipo de expresiones. De hecho, para ellos era algo muy común. Constantemente estaban usando esta forma pasiva de hablar. Entonces, cuando hablaban de las ovejas, decían, no, o sea, la oveja se descarrió, ¿verdad? O sea, se fue, la oveja está loca, ¿no? O sea, se escapa y es una locura, ¿verdad? Pero cuando Jesús les habla, les dice directamente,
Vamos a regresar a Lucas. Versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Fíjense, o sea, Jesús no está diciendo, si una oveja agarra y sale descarriada, no. Jesús les está hablando directamente. Si tú pierdes una oveja, o sea, les está hablando directamente. Ustedes son los malos pastores. Ustedes son los que hacen que las ovejas se descarríen. Y Jesús se presenta como el buen pastor que va detrás de las ovejas perdidas. Dice por allá en el capítulo 10 de Juan, dice, oyen mi voz, ¿verdad? Las ovejas están entrenadas a escuchar la voz de su amo. Cuando les habla, ellas reaccionan de manera inmediata y corren hacia su pastor. Y una vez que están cerca, se sienten tranquilas, protegidas y bajan su velocidad. Entonces, hay algunas veces que porque están distraídas comiendo, de repente alzan la mirada y se dan cuenta que ya no está el pastor. Y se dan cuenta que están perdidas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace una oveja cuando se da cuenta que está perdida? Empieza a llorar. Y entonces busca un arbusto, alguna piedra, y se queda ahí temblando y llorando. No sé si has tenido oportunidad de ver o de escuchar cómo llora una oveja. O sea, es un sonido desgarrador. Y todos los depredadores saben y conocen este sonido. Cuando una oveja empieza a llorar, todos saben que es alimento gratis, ¿verdad? Así que en el momento en que una oveja se pierde, es una cuenta regresiva, porque no sobrevivirá mucho tiempo. Buscan un arbusto, como les decía, o una piedra, y ahí se quedan. Y lloran y lloran y lloran y no se mueven, ¿no? Entonces los depredadores se acercan y ellas no se mueven, ¿no? Y se acercan y se acercan. Y cuando ya las tocan, entonces la oveja quiere correr, pero ya es demasiado tarde. Así que en el momento en el que una oveja se pierde, el pastor sabe que es una cuenta regresiva, que le queda poco tiempo. Entonces dice aquí que en el versículo 5 de Lucas 15, dice, cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso. Pero, ¿por qué la pone sobre sus hombros? ¿No dice que escucha su voz? Bueno, después de todo esto que le pasa a la oveja, de todo este estrés que está viviendo, de todo este llanto y de todo este temor que acoge a la oveja, el pastor la encuentra, pero la oveja no responde a su voz. Está tan aterrorizada que ya no reacciona. Entonces el pastor la tiene que cargar, ¿verdad? La tiene que cargar en sus hombros para regresarla a casa. Así que el pastor es el que hace la búsqueda. El pastor es el que encuentra a la oveja. El pastor es el que la carga. El pastor es el que la regresa a través del camino de restauración. El pastor es el que paga el precio para traerla de vuelta. O sea, la carga a lo largo de todo el camino sobre sus hombros. El pastor es el que rescata a la oveja. ¿Por qué lo hace? Porque él es el buen pastor. Entonces cuando la encuentra y regresa, dice que hace fiesta e invita a muchas personas. ¿Y a quién le dan el reconocimiento? Le dan el reconocimiento a la oveja por haber regresado.
O sea, llegan y, oye, qué buena oveja eres, qué bueno que regresaste, hiciste muy bien en regresar a casa. No, a quien reconocen es al pastor. Todos quieren ir con el pastor y todos quieren estrechar la mano del pastor y todos quieren decirle, en verdad, eres un buen pastor. Igualmente en la historia de la moneda perdida, ¿verdad? La mujer hace una fiesta y la gente no llega y le dice a la moneda, oye, qué buena moneda, qué bueno que apareciste, ¿verdad? No. Todos se acercan con la mujer y quieren estrechar su mano, ¿verdad? Por haber encontrado lo que se había perdido, por haber sido diligente, ¿verdad? De igual manera, en la tercera historia, cuando el hijo se va de casa y después regresa, ¿no? El padre hace fiesta. ¿Y a quién reconocen? ¿Al hijo? No, al padre que estuvo todo el tiempo pendiente y buscando a su hijo. Así que al final de esta parábola, en el capítulo 15, vemos que en el versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, nunca habiéndote desobedecido jamás. Esto es una... es muy poco probable, ¿verdad? Pero él siente que esto es una injusticia, ¿no? Y entonces exagera, ya sabes, cuando estás, digamos, presentándole algo a tus hijos o cuando les restringes alguna cosa, llegan los hijos y dicen, es que nunca me dejas hacer nada, ¿no? Es que nunca, ¿verdad? Es que siempre, ¿verdad? No. O sea, es en ese momento, ¿verdad? Y así se presenta a este hijo, ¿verdad? Continuamos, dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿verdad? O sea, fíjense esta imagen, o sea, está tan lleno de orgullo que ni siquiera puede decir que es su hermano, ¿verdad? O sea, no dice, y cuando vino mi hermano, no. Cuando vino tu hijo, ¿sí? Lo menciona de una manera despectiva, ni siquiera lo reconoce como hermano, ¿verdad? Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí vemos que
termina este capítulo, pero no tiene final, ¿verdad? Entonces Jesús les presenta esta parábola. Jesús les presenta cada una de estas verdades a lo largo de la Escritura. Jesús se presenta como el buen pastor. Jesús les muestra qué es lo que el buen pastor hace. Jesús le presenta que lo que él estaba haciendo era recuperar al rebaño, recuperar a esas ovejas perdidas, ¿verdad? Y al final les presenta esta última porción de la parábola. Aquel hijo que siempre ha estado con el Padre, ¿verdad? Y el hijo se indigna, ¿verdad? Llega y le dice al padre, oye, yo he sido tu esclavo toda la vida, ¿no? Y ahora haces esto, ¿no? Y el padre le dice, esto tenía que hacerse. Esto era necesario, ¿verdad? Y entonces aquí Jesús está haciendo referencia a estas personas que vienen y se quejan porque ellos toda la vida han vivido de acuerdo a la ley, ¿verdad? Pero han vivido de acuerdo a la ley de una manera religiosa. Han vivido de acuerdo a la ley de una manera externa, ¿verdad? Han vivido profesando una religión. Y entonces llegan con Jesús y dicen, es que, nosotros hemos vivido todo el tiempo haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero no, lo que Dios quería era cambiar su corazón. Y entonces Jesús les dice, esas 99 que no necesitan arrepentimiento, piensan que no necesitan arrepentimiento por el orgullo que ha sido producido en sus corazones. Entonces aquí Jesús no termina la historia. ¿Por qué? Jesús quiere dejar esta historia abierta para aquellas personas que se quejaron con él porque él estaba con pecadores, ¿verdad? Jesús quiere que ellos escriban el final de esta historia. ¿Entrarán con el Padre a la fiesta o se quedarán afuera? Dejarán su orgullo a un lado y reconocerán que han vivido con la bendición de Dios y que eso no va a cambiar, pero que era necesario restaurar a aquel que se había perdido. Reconocerán su propia necesidad o se quedarán haciendo berrinche allá afuera. Jesús presenta esta verdad. Jesús presenta que Él ha venido por estas ovejas descarriadas, que Él ha venido por estas malas ovejas, por estas ovejas que se dedican a hacer un desastre a donde sea que vaya. ¿Te suena familiar? ¿Verdad? Cuando Dios nos rescata, ¿dónde estábamos? ¿Verdad? Revolcándonos en nuestro propio lodo. Y muchas personas pudieran pensar, no, pero es que pues yo no era tan malo, ¿verdad? O yo vivía mi vida de manera correcta o de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero mucho de eso, todo de eso, es orgullo. La realidad es en dónde estamos con respecto a este buen pastor. Jesucristo pagó el precio y te está buscando a ti y a mí. Él vino por todas sus ovejas y vino por ellas, no porque sus ovejas sean buenas, sino porque Él es el buen pastor. ¿Qué más estás esperando? ¿Le permitiremos a Dios
que verdaderamente restaure nuestras vidas y nuestros corazones? ¿Le permitiremos a Él que nos lleve a casa? ¿Dónde estamos con respecto a Jesucristo? ¿Dónde estamos con respecto a este buen pastor? Lo que Él quiere producir en nuestras vidas y en nuestros corazones es ese verdadero arrepentimiento. Él nos está llamando. Él quiere confortar nuestra alma, nos está llamando para que demos la vuelta y regresemos al camino. Él quiere tener esta comunión, quiere sentarse a la mesa con nosotros. Quiere hacer un banquete para nosotros. Quiere aderezar la mesa en presencia de todos nuestros enemigos. Quiere hacernos regresar a sus caminos. Quiere que verdaderamente se produzca ese arrepentimiento. Quiere que reconozcamos que hemos vivido de una manera contraria, que hemos pecado, que lo hemos ofendido, que esta manera de vivir ha sido contraria y además que no hemos logrado nada, que nuestro corazón sigue estando con ese vacío que solo puede ser llenado por Jesucristo. Quiere que manifestemos ese arrepentimiento. Recordemos que este no es un juicio, sino que Dios quiere que seamos sinceros, que manifestemos que verdaderamente nos hemos apartado, que estamos lejos de este buen pastor. Quiere que nos arrepintamos, quiere que le pidamos perdón y quiere que le permitamos a Él conducir nuestras vidas, que Él sea el Señor, que Él sea ese buen pastor, que Él nos lleve a estos lugares de descanso, que independientemente de las circunstancias, Él pueda traer esta paz a nuestras vidas. ¿Dónde estás con respecto a Jesucristo? Él ya hizo todo. Él ya pagó el precio. Él hizo la búsqueda. Él está ahí delante. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está ahí. Él ya te encontró. Él está a la puerta. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Él quiere tomarte y ponerte en su regazo. Él quiere llevarte de regreso, cargarte sobre sus hombros, llevarte por el camino de la restauración. Él quiere restaurarte, Él quiere redimirte. Él ya pagó el precio para traerte de vuelta a casa. Él pagó por todos tus pecados en la cruz. Pero tú tienes que tomar la decisión de aceptar este regalo. Tienes que decidir abrirle la puerta y recibirle. Y tienes que decidir que Él sea el Señor de tu vida, que Él te conduzca, que Él te proteja de tus enemigos, que Él te guíe y te permita madurar espiritualmente. ¿Para qué? Para que seas hecho a imagen y semejanza de Jesucristo. Ese es el propósito. Él te quiere transformar, Él quiere cambiarte, Él quiere darte ese carácter que necesitas para vivir la vida. Porque si supiéramos vivir la vida pero sin el carácter, no vamos a lograr nada. Vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Pero a través de permitirle que Él entre, Él empieza a construir su imagen en nosotros. Él quiere hacer ese cambio. Él quiere hacer esa transformación y esa restauración. ¿Dónde estás
con respecto a Jesucristo? ¿Dónde estás con respecto al buen pastor? Así que, si estás lejos, Él te dice, yo estoy a la puerta. Él quiere llevarte a experimentar todo lo que Él tiene para ti. Todo ese fruto de paz, de bondad, de benignidad, de fe, de confianza. Él quiere producirlo en tu vida. Pero tienes que aceptar y pedirle que Él sea el Señor en tu vida. Así que, si tú quieres hacerlo, si tú estás cansado de estar vagando por el desierto, si realmente te has dado cuenta que ninguna de las cosas te han traído eso que tanto anhelabas, ninguna de las cosas ha traído el descanso o la satisfacción que estabas buscando, todo eso se encuentra solamente en la persona de Cristo. Así que Él está ahí, Él está a la puerta, y si tú quieres invitarlo, yo te voy a pedir que me acompañes a través de esta oración y le pidas a Él que Él lo produzca en tu vida, que Él verdaderamente haga ese trabajo de restauración, que Él entre a morar en tu corazón, que Él sea el Señor de tu vida, que Él construya ese carácter, que te haga a imagen y semejanza de Él, que te permita apropiar cada una de estas promesas, y que Él, como dice el pasaje en el Salmo 23, que Él haga un banquete para ti y te mantenga en esas moradas eternas. Así que, si tú quieres hacerlo, o si estás lejos y quieres reconciliarte con Dios, te voy a pedir que me acompañes en esta oración. Si quieres hacerlo ahí en el interior de tu corazón, de manera sincera, acércate a Dios a través de estas palabras. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias, porque tú me has dado claridad con respecto a lo que quieres producir en mi vida. Te quiero pedir que me perdones, que me limpies, Señor, que me perdones por haber sido esa oveja descarriada, Señor. Esa oveja que se ha perdido. Señor, te pido que me perdones, que me limpies. Quiero manifestarte mi arrepentimiento porque sé que te he ofendido con mis pecados. Señor, te pido que tú me limpies, que me perdones, que entres a morar en el interior de mi corazón, que seas el Señor de mi vida, que tú me guíes a esos delicados pastos, Señor, que tú me lleves a esas aguas de reposo, Señor, que tú seas el Señor, verdaderamente que seas el Señor de mi vida, y que me permitas reposar siempre en ti, independientemente de las circunstancias, que tú te quedes en mi corazón, que tú transformes mi vida, que tú me instruyas y me hagas a imagen de Jesucristo. Padre, te lo pido y te agradezco porque ahora te pertenezco. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues
muchas gracias. La verdad es que esto era algo que no quería dejar de compartirles. Verdaderamente hay tantas cosas en la palabra de Dios que sin duda son una constante promesa de restauración a nuestras vidas. La verdad es que esta porción, y en especial el Salmo 23, es una de mis favoritas. Y bueno, de igual manera esto nos va a permitir ir desarrollando los capítulos siguientes del Evangelio de Juan, y nos va a permitir apoyarnos en cada una de estas enseñanzas para seguir escudriñando su palabra de una manera clara. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar. Vamos a dar unos momentos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Saludos, aprovecho para mandar saludos. Saludos a Angie, saludos a Pedro por allá. Muchas felicidades por el Día del Padre. ¿Quién más anda por allá? Julio, muchos saludos. No sé quién más ande por ahí. Creo que alguien hizo otra pregunta, ¿verdad? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco. También ya vi que anda Iván por acá. Saludos, Iván. Bueno, pues estamos pues ahí pendientes. Si Dios quiere, nos veremos aquí la próxima semana. Todavía no hay ninguna nueva noticia con respecto a todo esto de las actividades, digamos, de volver a la normalidad. También estamos ahí reparando el piso por allá de la célula, porque digamos el tiempo que no hemos estado, creo que la humedad hizo que se levantara un poco el piso, entonces lo vamos a reparar. Esperemos tenerlo listo antes de que regresemos completamente a la normalidad. Y bueno, pues muchos saludos a todos los demás que están conectados, a Monse, a Reina, a Ale, a Roger, saludos, feliz Día del Padre, Roger. A mamá Lulú también creo que anda por ahí, me pareció verla conectada. Muchos saludos y bendiciones. Muchas gracias por todo. También por ahí creo que anda también el papá de Isel conectado. Muchas felicidades por el Día del Padre. Les recordamos que pues seguimos digamos en esto, y bueno, estamos pendientes ahí. Si tienen alguna duda con respecto a lo de la célula, pues nos pueden preguntar. Y bueno, recuerden a los misioneros, y bueno, las cosas que tenemos ahí. Cualquier duda se pueden comunicar a nuestro número directo o igualmente en el grupo. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bye bye.